Está con nosotros Manuel Mercado, especialista justamente en comunicación política. Manuel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Como siempre, un gusto y bueno, un saludo para toda la gente que siga La Razón. Hablemos un poquito de los candidatos a la vicepresidencia, que a veces pasan desapercibidos, pero en esta elección creo que han tenido un protagonismo singular, ya sea de manera positiva o negativa. En tu balance general, ¿hicieron bien los candidatos a la presidencia para escoger a sus acompañantes? Bueno, yo creo que eso difiere dependiendo del candidato, ¿no? O sea, todo el mundo creo que ha estado buscando candidatos, o la mayor parte, que puedan complementar, es decir, completar un poco la oferta que le hacen a la sociedad boliviana. De esa manera tienes un Andrónico que bueno, es representante de ciertos sectores populares y trata de traer a una candidatura vicepresidencial a alguien más de clase media, mujer, joven, es decir, un poco tratando de reeditar lo que ha sido la fórmula Evo Álvaro, solo que con 30 años de diferencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado también tienes a Eduardo del Castillo, que incorpora claramente a una persona que viene de los sectores populares, de organizaciones y movimientos, que complementa su figura. Aunque digamos que no era la figura indígena más destacada. No, Milán Berna no venía, diríamos, no era alguien que venía de una dirigencia, de alguna... Exactamente, no tenía una relevancia o no era un actor de primera línea, pero hay que entender, y eso también es interesante, que es el resultado de los acuerdos internos que se hacen al interior del movimiento al socialismo y del pacto de unidad. Ya que hablas de reeditar, si Andrónico buscó reeditar la fórmula Evo Álvaro, Eduardo del Castillo, Milán Berna son la reedición de Luis Arce, David Choquehuanca, digamos. Creo que difieren bastante porque en este caso ambos, en el caso de Eduardo como Milán, son candidatos relativamente nuevos, ¿sí? Entonces no tienen un perfil construido, ¿sí? O sea, quizá un poco más Eduardo del Castillo por haber sido ministro de gobierno, pero nada más, ¿no? Entonces es una construcción un poco diferente que tiene ante todo la función de enviar señales al interior de la estructura de movimientos y organizaciones y del movimiento al socialismo. Entonces cumple esa función, creo yo, ese binomio presidencial. A José Luis Lupo, o a la dupla Samuel-José Luis Lupo, le criticaron que los dos son muy parecidos. Ese es quizás esa es la excepción que confirma la regla, porque si vemos a Tuto, que también busca complementar, vemos a Rodrigo Paz, que también busca complementar, son varias las candidaturas que buscan complementar. La única en la cual se tiene, al menos de las más visibles, una candidatura vicepresidencial que refuerza, no complementa, refuerza la propuesta, que en este caso es una propuesta de control de la crisis, una propuesta absolutamente centrada en la economía, es justamente la de Samuel y el señor Lupo, ¿sí? Porque ambos tienen un perfil bastante similar. Pero esa es otra de las posibilidades que te ofrece la comunicación electoral, ¿no? El poder construir y reforzar tu propuesta. Y si la propuesta es vamos a luchar contra la crisis, qué mejor que tener al presidente y al vicepresidente absolutamente alineados en eso. Entonces, es una construcción diferente a la del resto de las candidaturas. Cuando vemos la candidatura de, por ejemplo, Juan Pablo Velasco, JP Velasco, que ha sido, diríamos, de repente el candidato a vice más sonado, no necesariamente por aspectos positivos, sino por algunos deslices y declaraciones en entrevistas. ¿Le ha restado a Tuto Quiroga este perfil? Yo creo que no. La discusión es si le habrá sumado algo de lo que esperaban sumar. Porque ¿qué es lo que hace el señor Velasco en su rol de candidato vicepresidencial? Primero, ofrecer renovación, cosa que no puede hacer Tuto. Ofrece renovación. Segundo, ofrece una tónica diferente. Es quizá uno de los más atípicos candidatos vicepresidenciales, porque es un joven que viene del emprendimiento tecnológico, una persona que tiene un perfil muy diferente al de la mayor parte de los otros candidatos vicepresidenciales, que tienen un perfil mucho más político. Entonces, yo creo que la expectativa era sumar esos dos componentes.
eh, la, la imagen de renovación y juventud, al mismo tiempo el hecho de poder ofrecer renovación, un poco en la onda de Elon Musk en Estados Unidos, vamos a meter tecnología hasta por las orejas dentro del Estado, pero adicionalmente ese toque de show, ese toque de, si tú quieres, de espectáculo, porque es un joven que obviamente con ese tipo de expresiones, así vamos a hacer sexy, el trabajar con el Estado, lo que está generando es expectativa, está generando que la gente hable en redes sociales y en otros espacios. Entonces cumple un rol totalmente diferente. Y eso podemos encontrarlo en cada uno de los candidatos y candidata vicepresidencial. Aportan de manera diferente a una estrategia electoral que es claramente diferenciada en cada uno de los candidatos. Si vemos a Juan Carlos Medrano, acompañante de fórmula de Manfred Reyes Villa, un perfil bastante mediático, diríamos, en las redes sociales, ¿no? Porque con sus videos de las fiscalizaciones, siendo concejal, de repente es el único, junto con Mariana Prado, que tienen algún tipo de experiencia ya política. Los otros son prácticamente nuevos o vienen de otros perfiles. Relativamente, pero en este caso, ¿qué aporta Medrano? Aporta el vector regional, o sea que es otro de los vectores importantes. O sea, y si pensamos, por ejemplo, en el caso de Jorge Tuto Quiroga, él no consigue a un joven emprendedor tecnológico de cualquier parte del país, busca a alguien que tenga ese perfil de Santa Cruz. Necesitan enviarle un guiño a Santa Cruz. Y lo mismo pasa con Manfred Reyes Villa. Incorpora un candidato que claramente tiene un arraigo regional. Entonces, de esa manera vamos completando un poquito el rompecabezas, ¿no? O sea, y vamos entendiendo que cada uno de los candidatos presidenciales consigue un candidato vicepresidencial donde cree que más le aprieta el zapato, sea en lo regional, sea en el discurso de renovación, sea en la necesidad de reforzar su discurso de transformación económica. Es decir, juegan un rol muy importante en la construcción de la imagen, de la narrativa que quieran instalar en una competencia electoral. Nos vamos a Morena. Jorge Richter, ex vocero presidencial, es, bueno, otro también de los que tuvo su paso por el Ejecutivo, entonces conoce cómo se maneja el Estado. Así es, así es. Pero le aporta, creo yo, algo que es diferente a Eva Copa. Le aporta la solidez de una persona que ya es respetada, conocida en ciertos círculos, especialmente políticos, y le da esa solidez necesaria. Por ejemplo, en algún momento se hablaba de un andrónico con el expresidente Rodríguez Belcé, que justamente cumplía más o menos ese mismo rol. A la juventud le sumaban experiencia, mesura y manejo responsable, si tú quieres, de la cuestión pública. Entonces, en cada uno de las candidaturas vemos que se van buscando ese tipo de equilibrios. Edman Lara, que es el acompañante de fórmula de Rodrigo Paz, es justamente alguien también que vive en este submundo, o ya mundo real, diríamos, de las redes, ¿no? Y que viene de ahí. ¿Qué le aportó? Muchos hablan que si la fórmula hubiese sido al revés, de repente tendría más éxito. Quizá, la verdad es que es difícil saber eso, pero queda claro que Rodrigo Paz se está apoyando con mucha fuerza en la imagen que tiene el ex capitán Lara. Por dos razones, no solamente por la presencia en redes sociales, que es muy importante, sino porque hasta cierto punto juega ese rol de outsider. ¿Y qué es lo que hace Rodrigo Paz? Rodrigo Paz intenta proyectar la idea de un renovador del sector conservador, ¿sí? Del sector de derecha del país. Entonces, una combinación entre un renovador y un outsider refuerza la idea de que estos son nuevos, de una u otra manera son medio diferentes y se van a enfrentar al resto del sistema político. Y por ahí se va moviendo no solamente la campaña y la estrategia, sino el discurso que van presentándole al país. Manuel, el año pasado se hablaba mucho diríamos, Javier Milei, que era la gran novedad, ¿no?
en el mundo político mundial, ¿no? Valga la redundancia. Pero esa estrategia que apuntaban algunos a que se iba a implementar, a jugar a alguno al Javier Milei boliviano, finalmente se cuajó, no terminó, diríamos, de implementarse en esta campaña. ¿Por qué crees? Bueno, creo que todo el mundo dice que Bolivia no es Argentina, y eso es evidente, pero ¿en qué cosas nos diferenciamos? En Argentina había un cansancio y una decepción muy fuerte con la figura del Estado. ¿Y qué es lo que ofrecía Javier Milei? En pocas palabras, meterle la motosierra a todo el aparato estatal, reducción del Estado, cierre de muchas áreas o reparticiones con las cuales el Estado participaba en la vida social y económica argentina, por un lado. Por el otro lado, un cansancio muy acentuado con el sistema político en general. Hay que recordar que Milei hace campaña no solamente contra el peronismo, sino también contra los partidos de oposición. El macrismo. O sea, el macrismo, la Unión Cívica, la UCR, las radicales, es decir, contra todo el sistema político. Y en nuestro país no hemos llegado todavía a un nivel tal de desencanto, por diferentes razones. Todavía tenemos una sociedad en la cual la gran mayoría de la población sabe, percibe que es necesario el Estado. Primero, para generar ciertas condiciones de equidad social y económica, y por otro lado, para mantener funcionando la economía. Porque más allá de la buena voluntad que puedan tener o la predisposición ciertos sectores del empresariado, ya en los 90, siendo el país, nuestro país, uno de los países más abiertos y liberales del mundo. Con Sánchez de Lozada, Bolivia era uno de los países más abiertos, con la economía más abierta del mundo. No hemos tenido una reactivación económica y una participación del empresariado que pueda reducir la pobreza, generar empleos, generar excedentes, es decir, no ha funcionado ese modelo. Entonces, en nuestro país, el rol del Estado es percibido como muy importante. Y por el otro lado, a pesar del desencanto que tenemos en Bolivia con todo el sistema político, y por eso estamos en un cierre de ciclo, todavía la gente percibe con cierta claridad que necesitamos cierta mesura en el tema del manejo político. ¿Sí? O sea, hay una gran decepción con la mayor parte de los candidatos, de uno o de otro lado, por eso los porcentajes, la intención de voto es tan baja, pero la gente sigue canalizando sus expectativas en una solución que vaya por la democracia y que vaya por la vía de las elecciones. Entonces es muy difícil tener una figura tan radical como Milei. Sin embargo, hemos escuchado, por ejemplo, a casi todos los candidatos hablar de un ajuste, ¿no? Y como que nos están preparando para lo que se viene a partir de noviembre, entre quien entre. O sea, hemos escuchado a un Eduardo del Castillo, por ejemplo, el MAS, diciendo hay que reducir el Estado, ¿no? Y hay que empezar a reducir ministerios. Recuerdo claramente a Milei en campaña haciendo volar por los aires nombres de ministerios o destruyendo el Banco Central. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguno acá rompiendo una maqueta todavía del Banco Central. Pero hemos escuchado a Andrónico Rodríguez hablar igual de recortar, de achicar el Estado, revisar qué funciona y qué no. Otros de realmente reducir, que el Estado sea lo más pequeño posible y claro, eliminar subvenciones. Ahí entran las dudas de ¿y qué pasa, por ejemplo, con los bonos? ¿Qué pasa con el sistema único de salud? ¿Se va a privatizar? ¿Se va a entrar a un sistema de vouchers para salud, para educación? ¿De qué manera nos están predisponiendo a que sí o sí viene un ajuste? ¿Y cómo vamos a reaccionar como sociedad frente a este ajuste? ¿Hasta dónde vamos a permitir, diríamos? Claro. Mira, todos los debates que hemos tenido hasta este momento en nuestro país han tenido, entre algunos de los elementos positivos, mostrar las coincidencias y las diferencias. Algunas no se han hecho muy claras, muy explícitas, pero una de las coincidencias básicas es que el modelo económico necesita ajustes.
Unos hablan de ajustes y otros hablan de un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo significa volver al modelo de los años 90, en gran medida. Porque te dicen, tenemos que revisar la ley laboral. Eso en los 90, para los que no, o sea, son muy jóvenes todavía, se llamaba flexibilización laboral, ¿sí? Y ha significado un retroceso tremendo en los derechos laborales de la gente que tenía la suerte de estar dentro de la economía formal, por un lado. Te hablan de la revisión del tema impositivo. Eso ha tenido diferentes nombres a lo largo de nuestra historia, pero siempre ha partido de la idea de que si le quitas la obligación de pagar impuestos o le reduces sustancialmente al empresariado privado, con ese dinero van a invertir más. Y eso nunca ha sucedido en nuestro país, ¿sí? O que con ese dinero van a generar más empleos. Tampoco ha sucedido en nuestro país. Entonces, sí, tenemos ese proceso de preparación de todos los candidatos en diferentes versiones de un momento que va a ser de ajuste, necesariamente de ajuste, ¿sí? Y esa es una de las coincidencias en la que encontramos a todos los candidatos, desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos a tener un periodo bastante complejo después de las elecciones, cuando tengamos un nuevo gobierno. Muchos miraban a la Argentina de Javier Milei como un referente. Hoy en día la situación económica en la Argentina y la crisis a la que siguen atravesando, demuestra que claramente el camino no era el que prometían y que iba a haber lluvia de inversiones y que tras la aparición de un presidente amigo de los empresarios iban a llover las inversiones. Hasta ahora no ocurre, todo lo contrario, cada día se van cerrando empresas internacionales que se van, la deuda sigue creciendo, han vuelto a tomar otro fondo, entonces del fondo han vuelto a tomar 20.000 millones aproximadamente, están buscando más porque las reservas se les agotaron. Es decir que si ese no es el camino, ¿hacia dónde entonces debería estar mirando la política boliviana? El ajuste o diríamos el de repente corregir ciertos gastos excesivos en la economía boliviana. Mira, tenemos, creo yo, como sociedad, que aprender de lo que está sucediendo en estos últimos 7, 8 años en la región. Recordemos que no solamente con Milei no se ha tenido todos los resultados positivos que se esperaban, sino también con Macri. Le metió un endeudamiento, pero histórico, a la Argentina. Esperaba que por el hecho de ser él liberal iban a llegar los empresarios y las inversiones. Pues no, toda la inyección de dólares que entraron a la Argentina volvieron a salir porque se las llevaron los grandes empresarios, los grandes exportadores y ese dinero, esos dólares nuevos, dólares frescos, terminaron en las cuestas internacionales de esas empresas. No hubo esa respuesta que se esperaba con Macri, tampoco con Milei. Pero también tenemos que aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Tenemos que fijarnos en los pasados 20 años, por lo menos, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Porque como sociedad boliviana hemos tenido muchos aciertos. Quizá no los recordamos o no queremos recordarlos, pero hemos tenido muchos aciertos como sociedad, ¿sí? Porque hemos tenido la posibilidad de, en estos 15, 20 años, de la mano de una presencia importante del Estado, reducir las brechas de inequidad, tener la generación mejor preparada de nuestra historia, un incremento del tamaño de nuestra economía, se ha quintuplicado el tamaño de nuestra economía. Es decir, hemos hecho cosas buenas y le hemos mejorado la vida a millones y millones de bolivianos. Y eso es algo que tenemos que preservar los bolivianos. No es atributo ni es patrimonio de un partido o una persona. Es algo en lo cual hemos trabajado todos los bolivianos. Entonces tenemos que aprender qué hemos hecho bien ahí. Y también qué cosas hemos hecho mal, ¿sí? O sea, no sea en un modelo económico que se basaba en los excedentes del gas y en la exportación del gas, no le hemos apostado a seguir buscando reservas. O sea, gravísimo error. No le hemos
no hemos generado las condiciones adecuadas para que el empresariado boliviano pueda seguir invirtiendo en el país, a pesar de que se les han dado excelentes condiciones. Nunca han tenido tantos créditos, nunca han tenido un mercado interno con tantos recursos para comprar sus productos, nunca han tenido la posibilidad de que se les abran tamaños mercados como el mercado chino, por ejemplo. Es decir, se les han dado muchísimas condiciones. ¿Qué ha recibido Bolivia de ese empresariado en términos de inversión? No sé si será mucho, será poco, pero estoy seguro que se podía haber hecho más. Es un, diríamos, despropósito o poca inteligencia de algunas candidaturas, sobre todo las que se dicen ser del campo popular y que podrían cosechar, diríamos, algo de rédito de lo bueno que se haya podido lograr en los últimos años en temas económicos. Es un desatino, por ejemplo, no reforzar y defender un modelo económico y más bien parecerse a todos los demás y que solo hayan matices, que no haya un despunte de propuestas económicas? Lo que tú estás planteando es una pregunta que da en el eje mismo de lo que es la izquierda popular boliviana. Creo que de manera muy fácil y manera muy rápida, los partidos, los líderes de la izquierda popular han decidido entrar en una posición vergonzante, como si todo lo que se hubiera hecho hubiese sido negativo. Como si se hubiera vivido en crisis, crisis en los 20 años. Y lamentablemente hoy tú encuentras en la mayor parte de la discursividad de la izquierda popular boliviana casi el mismo discurso que la derecha. Casi el mismo discurso de la derecha. Hay que recordar que bonos y subsidios han permitido el desarrollo de amplios sectores de la economía boliviana, la mejora de condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad boliviana, le ha permitido a miles y miles de personas, por ejemplo, salir del analfabetismo, tanto funcional como real. Es decir, han habido enormes logros sociales. Y yo creo que lamentablemente, en el afán de chocar contra la figura del expresidente Evo Morales, muy rápidamente se ha satanizado todo lo que se ha hecho en los pasados 20 años, solamente por quitarle el crédito al expresidente Evo Morales, como si él hubiera sido el único autor de ese tipo de logros. Entonces ha sido un grave error de la izquierda popular satanizar no solamente a Evo Morales, sino también los logros de un modelo que ha sido el más exitoso que ha tenido Bolivia en toda su historia. Si revisamos en términos de incremento del tamaño de la economía, transferencia de beneficios para la sociedad boliviana y para las familias bolivianas, generación de mejores condiciones de infraestructura, es decir, hay muchos elementos positivos. Todo eso se lo ha olvidado y hoy se han sumado muy fácilmente al discurso de decir chao bonos, chao subsidios, achicamiento del Estado, tenemos que atraer inversiones. O sea, yo creo que ahí tienen que afinar mucho en la izquierda el discurso, porque si realmente son consecuentes con esa posición, ellos deberían estar hablando de ajustes importantes en el dólar, subvención de los combustibles, en el tamaño del aparato estatal, sin duda, pero no necesariamente sumarse a un discurso de cambio de modelo, porque eso los diluye totalmente. Entonces, creo que ese planteamiento de que la izquierda esté en una posición vergonzante, avergonzada de lo bueno y lo malo que hizo, creo que es fundamental para todo el campo popular. Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedan 24 días y antes de las elecciones será importante volver a tenerte acá para analizar de repente el tramo final rumbo a las elecciones. ¿Te parece? No, claro que sí. Va a ser un gusto. Gracias, Manuel. Manuel Mercado, especialista en comunicación política, estuvo con nosotros